Pues aquí estamos de nuevo en la lucha esta, esperando que con las vacunas todos podamos reasumir la vida normal en un futuro no lejano. Obviamente que son tiempos de reflexión y de conversión y de cambio de hábitos y también de propósitos de una vida diferente. Ya algunas cosas buenas surgen de este tipo de crisis y de epidemias, etcétera. A veces la gente incluso se comunica más por estos medios, etcétera. Yo he comenzado todo este humildísimo ministerio de la radio y de YouTube, donde tengo mi canal con videos en inglés y en español. Ahora la India parece que está pasando por una crisis enorme de contagio y Estados Unidos le va a enviar ya estas vacunas que comienzan a sobrar. Y ahora tenemos el problema aquí de gente con miedo a vacunarse. Quién sabe por qué razones, ¿verdad? Yo todas las mañanas, como he dicho, leo algunos libritos, algunos siempre los mismos, comienzo de nuevo cuando termino, pero otros son diferentes cada vez que termino. Y estoy leyendo, releyéndome, porque a mí me gusta releer los libros mucho, no leerlos nada más una vez cuando son buenos. Y en Roma compré una vez un libro de un jesuita, Rendina, Sergio Rendina, italiano, con los sentimientos de Jesús, un retiro ignaciano de 8 días. Yo lo leo trocito por trocito. Y esta mañana me llamó la atención que trata un tema que yo tantas veces he mencionado, que Dios no es un tapa huecos, citando él a un gran teólogo, bueno, un gran teólogo, pastor protestante, Bonhoeffer, que se opuso a Hitler. Incluso formó parte de un grupo que intentó matar a Hitler. El tiranicidio es legítimo. Es la enseñanza de la Iglesia, de Santo Tomás, de Regimine Principum y de Juan de Salisbury y de otros teólogos, y el Papa mismo Pablo VI en Populorum Progressio, aunque hay que tener mucho cuidado con la violencia que puede engendrar más violencia. La Iglesia no es pacifista, no dice que nunca jamás se puede hacer una guerra o defender la vida, incluso matando a otra persona. Entonces, este teólogo es mártir luterano y la comunidad de Sant'Egidio, que es católica, lo conmemora en su icono de los mártires. Pero dice que Dios es una corrupta imagen de Dios pensar que Él funciona, que mucha gente lo usa así. Dios es uno de los medios de los cuales me valgo yo para mis propósitos. Él me ayuda, me hace sentir bien, o es un tapahuecos, me consigue un estacionamiento o más dinero, un empleo, la lotería quizá. Dice que no es para suplir nuestra ignorancia o nuestra flojera cuando nos angustiamos con el hambre o la sed, la enfermedad, las desigualdades incluso económicas a escala universal, nuestras propias dificultades interpersonales. El hombre realmente adulto debe buscarse a sí mismo la solución a sus propios problemas, pero que tampoco es un Dios totalmente, dice él, gratuito, dice el jesuita superrogatorio,
del cual no tenemos necesidad. Sí tenemos necesidad de Dios, pero el hueco que Él tapa es el hueco de nuestra existencia de criatura, ¿no? En Él, yo creyente, espero de encontrar el sentido último de la vida, la respuesta a la necesidad inscrita en mi ser precario de una razón última para nuestro gozar y sufrir de yo y del mundo, ¿no? Entonces, fíjense que estas lecturas nos ayudan a entender mejor las cosas, ¿no? Yo recomiendo que encontremos libros buenos y que nos detengamos leyéndolos, ¿no? El que no tiene el hábito de la lectura, tengo un pariente, por ejemplo, y otros que conozco, aburridísimos en esta crisis porque solos en casas y lo que tienen es la televisión, eso es algo muy aburrido a fin de cuentas, ¿no? Los libros nos permiten viajar por todo el mundo y todos los tiempos. Podemos leer de otras épocas y todo eso, ¿no? Y como todo, como el ejercicio que tanto me hace falta a mí hacer, ¿no? Me cuesta tanto, quizá nos tengamos que acostumbrar al hábito de leer, ¿no? Yo me paso toda la mañana leyendo y después ya por la tarde veo alguna película o algo y tengo que salir a hacer algunas cosas. Yo quería hablar de las lecturas de estos días que son tomadas de Hechos de los Apóstoles, es muy típico del tiempo pascual. Hablar de la iglesia naciente en esta obra de San Lucas. Cuando conocemos el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles, que es como el segundo tomo de la obra lucana, pues nos compenetramos del espíritu de este señor. La tradición dice que era médico, era compañero de Pablo. ¿Quién sería este hombre? Y un día, si Dios nos da la gracia de verlo, conocerlo en el cielo, en él, pues tendremos todavía más intimidad con las dimensiones del amor tan enorme de Dios, ¿no? Y el tema de Hechos de los Apóstoles, uno de los temas es precisamente lo que yo también he hablado tantas veces, la pedagogía divina o las oportunidades que el sufrimiento o las crisis nos dan. Y en Hechos de los Apóstoles dice que en la lectura de hoy, por ejemplo, que es en el capítulo 11, un poco en el verso 19, en aquellos días los que se habían dispersado en la persecución provocada por lo de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía sin predicar la palabra más que a los judíos. Entonces, ustedes quizás recordarán que en la iglesia, es una iglesia judía y hablan arameo. Las viudas griegas deben ser viudas judías, pero más bien de otra cultura griega. Se sienten discriminadas cuando reparten las comidas y eso. Y entonces se reúnen los apóstoles y deciden que van a establecer a 7 diáconos griegos, judíos, entre ellos Esteban, y para atender a estas viudas de extracción griega. Y este Esteban, que es un hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, etcétera, da un gran discurso que no hemos tenido oportunidad de hablar de él. Es un recorrido por toda la historia de Israel y lo apedrean como
famosamente se sabe, el 26 de diciembre, el día mismo después del nacimiento de Jesús, pues se conmemora el martirio de Esteban. Pues esa persecución, que es algo malo, como la crisis esta es mala, resulta en algo bueno. Se dispersan, salen de Jerusalén donde hay persecución por los judíos que no creen en Jesús y se van a estas partes del norte de Palestina, Fenicia y después Chipre, que es una isla, y Antioquía. Y no solamente siguen en el mundo puramente judío, no van a los paganos, ¿verdad? Pero algunos, ya más avanzados, vamos a decir más progresistas, de Chipre y de Cirene, Simón de Cirene, que cargó la cruz, etc., al llegar a Antioquía se pusieron a hablar también a los griegos, anunciándoles la buena nueva del Señor Jesús. Así que yo entiendo estos griegos como paganos, no judíos de cultura griega, sino paganos de cultura griega. Y es entonces que cuando empieza a haber más actividad, etcétera, una multitud se adhiere al Señor. Este Bernabé sale a Tarso, donde parece que había vuelto Saulo, que estuvo presente en la muerte de Esteban, después se convierte famosamente y se va a otras regiones a meditar y aprender y todo eso, pero después parece que regresa a su ciudad natal, Tarso, y este Bernabé se lo lleva a Antioquía, en el norte de Palestina. Dicen que Pedro fue el primer obispo, una ciudad muy importante. Hoy en día esas tierras son horriblemente sitio de persecución musulmana, es una cosa horrorosa que se han ido casi muchos cristianos, ¿no? Pero es en Antioquía donde por primera vez ya los miembros de la iglesia, que ya dejan de ser judíos nada más, sino que también ahora hay griegos paganos, expaganos en la iglesia. Hay que buscar un nombre para ellos. No son judíos estas personas nuevas, vamos a decir. Y por primera vez se le llama cristianoi, cristianos. La palabra Cristo es una palabra griega, Christos en griego, que es la traducción griega de Mesías, Mashiach en hebreo, ungido, como el rey que le ponían aceite y después los reyes son los ungidos. O mejor dicho, los sacerdotes son los ungidos. Así que tenemos que parar ahora con esto.